En las inversiones inmobiliarias, generalmente se recurre a los contratos de mutuos dinerarios. Vamos a ver de qué se trata. Veamos qué dice el Código Civil. El artículo 1648 menciona, por el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad. Y también el artículo 1663 hace mención que el mutuatario debe abonar intereses al mutuante, salvo pacto distinto. ¿Y cómo podemos interpretar lo que acabamos de leer? Aquí tenemos a una persona natural que va a prestar dinero. Se le va a llamar el mutuante. El mutuante va a prestar dinero a una empresa. Va a ser el mutuatario, el prestatario, una cantidad determinada de dinero. Y después el mutuatario va a devolverle esa cantidad de dinero más intereses. El convenio que tiene el mutuante y el mutuatario se hace a través de contratos de mutuo dinerario. Revisemos el artículo 60A del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que habla específicamente sobre los préstamos de dinero. Solo podrán justificar los incrementos patrimoniales cuando el préstamo otorgado esté vinculado directamente con la necesidad de adquisición del patrimonio y o de incurrir en un consumo cuyo origen se requiera justificar. Acá también hace mención al mutuante. El mutuante, ¿quién es el mutuante? Estamos hablando del prestamista. Se encuentre plenamente identificado y no tenga la condición de no habido, tampoco tenga la condición de sujeto sin capacidad operativa al momento de suscribir el contrato, ni al momento de efectuar el desembolso del dinero. Acá también hay otras características que también se tiene que tomar en cuenta con respecto a los mutuatarios. ¿Quiénes son los mutuatarios? Los mutuatarios son aquellos que reciben ese préstamo. Dice acá, punto 4. Adicionalmente, tratándose de los mutuatarios, se tendrá en cuenta lo siguiente. A. Aquellos obligados a utilizar medios de pago en lo que se refiere al artículo 5 de la ley 28.194. ¿A qué se refiere esta ley? La ley 28.194 se llama Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, más conocida como la Ley de Bancarización, y en el artículo 3 menciona lo siguiente: supuestos en los que se utilizarán medios de pago. También se utilizarán los medios de pago cuando se entreguen o devuelvan montos de dinero por conceptos de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto del referido contrato. O sea, no pone a partir de cuántas UITs o a partir de qué monto mínimo se tiene que utilizar medios de pago. No, no lo menciona. Menciona sea cual fuera el monto del referido contrato. Ahora, cuando hace mención que se tiene que utilizar medios de pago, ¿cuáles son esos medios de pago? Y aquí tenemos los medios de pago que aparecen en la ley: depósitos en cuenta, giros, transferencias, órdenes de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheques con la cláusula no negociable, intransferible, no a la orden u otro equivalente. Esos son los medios de pago. En otras palabras, que tiene que ser bancarizado. Ahora la pregunta es, ¿ese contrato de mutuo dinerario tiene que ser legalizado? Regresando al artículo 60A del reglamento de la ley del impuesto a la renta, vamos al punto número 5 y dice, tratándose de mutuantes, podrán justificar los incrementos patrimoniales con los intereses provenientes de los préstamos cuando los contratos de préstamo consten en documento de fecha cierta y que contengan por lo menos la siguiente información. A ver, ¿qué información debe tener ese contrato? La denominación de la moneda e importe, la fecha de entrega del dinero, los intereses pactados, la forma, plazos y fecha de pago, y la fecha cierta del documento en que conste el contrato y la fecha del desembolso del préstamo,
deberán ser anteriores o coincidentes con las fechas de las adquisiciones, inversiones, consumos o gastos que se pretende justificar. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la SUNAT podrá verificar si la operación es fehaciente. ¿Esto desde cuándo está? Este artículo 60A fue modificado en octubre del año 2022 y entró en vigor desde el 1 de enero del año 2023. Ahora, acá menciona documento de fecha cierta. ¿Qué significa documento de fecha cierta? De acuerdo a esta resolución, el Tribunal Fiscal menciona un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas. Entonces, los contratos de mutuo dinerario tienen que ser legalizados ante notario público. Y también estamos observando que tiene que ser bancarizados, o sea, a través de medios de pago. Pero también tenemos que revisar los préstamos entre sujetos domiciliados. Pueden existir dos escenarios: que el mutuante, o sea, la prestamista, sea una persona vinculada. Y cuando se trata de una persona vinculada con el prestatario, tenemos que revisar el artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta. Pero si estamos viendo el caso que el prestamista, el mutuante, sea una persona no vinculada, tenemos que revisar el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta. Para hacerlo de manera sencilla, vamos a ver un caso práctico. La empresa Habitat solicita un préstamo al señor Pepe por el monto de 100.000 soles. El interés que se debe pagar es 30.000 soles. La empresa Habitat canceló la deuda por el monto de 130.000 soles. Hablemos primero del prestamista. En el caso del prestamista mutuante, si es una persona natural, estaría afecto al impuesto a la renta de segunda categoría por los intereses originados en la colocación de capitales. Y la empresa, el mutuatario, tiene que realizar el pago de los intereses, pero tiene que retenerle el 6.25% de la renta neta, de acuerdo a lo que dice el artículo 72 y 36 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Cómo sería? El monto de los intereses fue 30.000 soles. Hay que hacer una deducción del 20%. El 20% de 30.000 son 6.000 y de ahí obtenemos la renta neta. Renta bruta 30.000 menos 6.000, tenemos una renta neta de 24.000 y la retención es el 6.25% de la renta neta, que sale el importe de 1.500 soles. Pero para hacerlo más sencillo aún, mejor digamos que es el 5% de la renta bruta, que prácticamente es la tasa efectiva, casi lo mismo. Renta bruta 30.000, la retención que se tiene que hacer es 1.500 soles. Esa retención la empresa lo tiene que declarar a través del PDT, otras retenciones, el formulario 617, como aparece en pantalla. Ahora, esta persona natural que prestó una cantidad de dinero y le devuelven con un monto de interés, ¿tiene que emitir algún comprobante de pago? Si es una persona natural, debe emitir un comprobante de pago. En este caso sería una factura, cuando una empresa le paga intereses por préstamo de dinero, o si recibe un pago de regalías, cesión definitiva de marcas, patentes y otros. Esto se denomina impuesto a la renta de segunda categoría y estamos hablando de una persona natural que realiza préstamo de dinero de forma habitual. Tiene que emitir una factura física. Y aquí lo podemos ver. Emitir comprobante de pago para renta de segunda categoría. Dice, si eres una persona natural sin negocio y recibes renta de segunda categoría, es decir, intereses por préstamos, justo el tema que estamos conversando, regalías o la cesión definitiva de marcas o patentes, entre otros, necesitas entregar una factura impresa como comprobante.
Y acá te indican cómo es el procedimiento para poder solicitar la autorización de impresión a la SUNAT. Acá te indican los requisitos y otras indicaciones para poder llenar el formulario virtual 816. Si estamos hablando de una persona natural sin negocio, que no es que se dedique a prestar dinero y cobrar intereses, entonces la forma como poder emitir un comprobante de pago es solicitando el formulario número 820, comprobante por operaciones no habituales por dicha operación. ¿Dónde obtener el formulario 820? Esa solicitud se presenta en la misma SUNAT. Solicitud del formulario 820, comprobante por operaciones no habituales. Esto se recaba en la misma administración tributaria, llenando la presente solicitud. Bien, espero que esta información les sirva y nos vemos en la siguiente semana con otro nuevo video. Nos vemos. Bien, oh, me estoy trabando.